El viento que sopla del norte y del sur, llevando viajeros en busca de luz. Hay fiestas, se enciende el fogón, se abrió la tranquera de su corazón. El viento sopla del noreste a esta hora y es lo que nos está dejando todavía algunas nubes transitando este sábado, que tendrá 25 grados de máxima y una jornada muy linda de otoño, la de este sábado y también la de mañana domingo, para acompañarnos en Palabra de Campo, pero además para disfrutar de este fin de semana que tiene estas características otoñales que lo hacen tan pero tan lindo, ¿no? Es una época del año muy muy linda. Vamos a recibir a Elida Thieri, ella es periodista especializada en agro, particularmente en lechería, y ha sido protagonista, lamentablemente, en estas últimas horas de un hecho que terminó en una denuncia porque estaba cubriendo una situación que más de una oportunidad ya la han compartido con Daniela Apriel en su programa sobre el tema Sancor, y justamente cubriendo una nota sobre este tema, denunció que trabajadores vinculados con el sindicato de la lechería, con Atilra, la obligaron a dejar la planta de Sancor, y por eso queríamos hablar con Elida para que nos comente un poco qué fue lo que sucedió. Hola Elida, ¿cómo estás? Buen día, soy Marcelo Pérez Fantoni. ¿Cómo estás, Marcelo? Un gusto. Estabas haciendo una recorrida por la planta, sacando fotos y terminaste haciendo una denuncia porque te, entre comillas, apretaron para que te vayas. Bueno, sí, ni siquiera estaba adentro de la planta, ¿no? Había llegado, esto fue el martes de la semana anterior, había una reunión de los trabajadores con el Ministerio de Trabajo de la provincia de Santa Fe y con algunos representantes del movimiento empresarial antibloqueo. Entonces me acerqué, yo vivo en Rafaela, hice 42 kilómetros, fui hasta Sunchales, estaba sacando las primeras fotos, no había logrado ni hablar con nadie, ni ver a nadie. Dos integrantes del gremio de Atilra me identifican, gente que yo no conozco, pero obviamente que saben quién soy, y se acercan a mí, me empiezan a increpar que yo publico mentiras, que por las mentiras que yo publico sus hijos no comen, no porque ellos están haciendo un paro, un bloqueo hace casi 6 meses, sino por mi culpa, y que deje de publicar mentiras. En ese momento me muestran incluso recibos de sueldo con lo que cobran, o sea, obviamente que cobran un proporcional muy bajo de lo que es un sueldo promedio, por estar de paro hace 6 meses. Entran a la planta, la gente de la guardia de Sancor gentilmente me hace pasar para que yo espere por lo menos ahí adentro y no en la vereda, y cuando el gremio se entera que estoy, pero pegada a la puerta de la guardia, me hacen echar de la planta. Entonces me tuve que ir sin terminar mi trabajo como lo había planificado, como lo había organizado para ese día. A ver, puntualmente, ¿cuál era tu idea respecto del trabajo, de la nota? ¿Qué es lo que vos ibas a cubrir? Hablar con la gente del MEAB que iba de visita y ver si podía tomar contacto con alguien del Ministerio de Trabajo de la provincia que había ido a hacer un relevamiento de la situación de los trabajadores en ese momento. Hacía unas horas que se había confirmado la imputación de 8 personas a partir de las 6 denuncias que había hecho Sancor, entre otras cosas por esto, amenazas, impedimento de trabajo. Digamos, esto forma parte, no es algo casual, sino que forma parte de un método. Bien, ahora, perdón, te interrumpo porque quiero que vayamos un poco también para los oyentes que por ahí no tienen presente qué situación se está dando, justamente como vos conocés muy bien la situación de Sancor, ¿por qué no nos pones en tema, para los que no están tan al tanto, qué es lo que está sucediendo y por qué este reclamo de Atilra? Porque tomado así, parece como que uno dice, ¿cómo? ¿No quieren trabajar en Sancor, una de las empresas pioneras de la lechería en Argentina? ¿Cuál es el conflicto de Sancor? Bueno, el conflicto viene de larga data. En 2017 Sancor tuvo su crisis máxima, se pudo recomponer, hizo toda una reestructuración con venta de plantas, de marcas, con el ofrecimiento de retiros voluntarios de muchas personas. Se firmó incluso en aquel momento, en julio de 2017, una resolución ante el Ministerio de Trabajo de la Nación, donde el gremio aceptaba que Sancor pague los salarios por debajo de la paritaria en referencia al resto de las industrias lácteas y lo pague semanalmente para poder así manejar de mejor forma los fondos que tenía disponibles, seguir pagando la deuda que tenía acumulada, deuda que se hizo en el acuerdo preventivo extrajudicial y deuda que se sostiene incluso con organismos de los diferentes estados, nacional y los provinciales.
pero hace 2 años, un poquito más de 2 años, apareció esta alternativa de generar un fideicomiso con empresarios vinculados a la gestión de gobierno anterior, una idea de armar el fideicomiso, poner a estas personas de referencia, pero que el dinero lo aporte el Estado Nacional a través del Banco Nación. La idea era un primer desembolso de $60 millones. El Banco Nación se negó a hacer esto porque el riesgo era mucho y la similitud del caso con Vicentín era demasiada. Entonces, a partir de eso, se intentó, estos empresarios no querían poner fondos propios y se intentó buscar fondos en el mercado de capitales, cosa que no sucedió. A poco de vencer esto y a poco de darse los plazos de las elecciones, el 17 de octubre del año pasado se inicia esto que es un sistema de asambleas en los turnos de trabajo, que no es más que un bloqueo de la empresa, para presionar a la cooperativa a que acepte otras formas de acuerdo respecto a esta situación, o sea, que ingrese en estas personas a la empresa a administrarla. Esto no fue así porque no era legal. Se extendió el plazo hasta el 15 de noviembre cuando venció el fideicomiso. O sea que, hasta este relato que vos estás teniendo, entonces quiere decir que el enojo de los de Atilra con vos es porque le estás queriendo arruinar el negocio. Porque cuento lo que pasa, digamos, y que incluso hay un documento de la Comisión Nacional de Valores. Nada de lo que yo he publicado lo inventé, ¿no? Son todos datos concretos. Hay un documento de la Comisión Nacional de Valores del inicio de octubre, donde la Comisión Nacional de Valores se asombra porque el gremio acepta que desde los más de 1.500 trabajadores que hay en Sancor, el gremio acepte con esta nueva, si esto hubiese funcionado, el gremio aceptaba el despido de 899 personas. Entonces, digo, no hay una buena intención detrás de todo esto. Bueno, una vez que vence este plazo del fideicomiso, el 15 de noviembre, en una reunión que se hizo aquí en Atilra, el secretario general del gremio, Héctor Ponce, dice públicamente que entonces, como esto no funcionó, la intención es llevar a la quiebra la cooperativa. Esto lo blanquea Atilra propiamente el 7 de marzo pasado con un comunicado que le hace llegar a los medios, donde lo dice textualmente a esto, que si Sancor no cumple con los pedidos del sindicato, que tendrá que ir a la quiebra. Entonces, bueno, digamos, la intención está clara, la intención es conocida, el problema es haber dado otro punto de vista o otra mirada de lo que es esto y no coincidir con el gremio. Las amenazas que de la semana anterior fueron personales y pude identificar a las personas, pero yo cuando hice mi denuncia presenté comunicados de prensa y notas periodísticas donde se hacen alusiones a mí de todo tipo de formas, sin mi nombre y mi apellido, pero claramente soy yo. Entonces, es una forma, es un método con el que se desempeña el sindicato desde hace mucho tiempo. Las amenazas son constantes. Los trabajadores son los que piden, por favor, que la mayoría, no sé, o todos, nadie se anima a denunciar, pero todos piden que esto termine, poder ir a trabajar con calma, si quieren hacer paro, hacerlo, o si quieren ir a trabajar, pero el gremio no acepta esa disidencia de pensamiento o de opiniones, y lo que quiere siempre es, digamos, tener pleno dominio de las voluntades individuales, ¿no? Entonces me parece que esta es como una demostración más de lo que pasa dentro de las plantas, de lo que cuentan los trabajadores hace mucho tiempo, en privado, de lo que incluso comentan en notas periodísticas que salen sobre el tema, en comentarios así en sitios web. Uno puede ver lo que la gente dice, ¿no? Y que no va en contra de lo que se relata en diferentes notas que han hecho diferentes medios, no solamente yo, pero la verdad es que es una situación desesperante, y un bloqueo de Sancor que tiene a la planta de Sunchales como eje,
hace casi 6 meses paralizada, ¿no? Ahora, Elida, en este marco, ¿no? Mientras tanto, vos justamente recordabas que Sancor de algún modo salió a flote, entre otras cuestiones, vendiendo parte de sus marcas, emblemáticas muchas de ellas, también plantas. Ahora, mientras tanto, en estos meses, ¿cómo es el tema del mercado de Sancor? O sea, ¿qué es lo que puede hacer? ¿Qué es lo que puede cubrir respecto de los productos que habitualmente distribuye? ¿Cómo está subsistiendo en todo este tiempo? Bueno, no hubo productos de Sancor, te diría yo, entre fines de octubre y principios de enero en las góndolas. Habían desaparecido completamente, los depósitos estaban totalmente vacíos. Los distribuidores incluso, que son gente que no depende directamente de Sancor, pero está vinculada, estaban sin trabajar y también desesperados porque esto se retome. Una vez que el gobierno nacional dicta la conciliación obligatoria, se puede retomar la producción y de alguna manera readecuar la producción, cosas que se hacían en la planta de Sunchales, que es la más afectada, poder derivarlo a otras plantas. Se ha vuelto a secar leche, por ejemplo, en la planta de Devoto en Córdoba, que es algo que no se hacía años. Y de alguna manera ahí se pudo empezar a volver a poner, hemos visto nuevamente productos, ya sea el queso blanco, las leches, los dulces de leche, la manteca, han vuelto a las góndolas y tiene la circulación que tienen los lácteos hoy, con una depresión en el consumo que es muy importante. Ahora, Elida, te hago un alto acá. Sí. Vos estás hablando de la planta de Córdoba, entonces, ¿el bloqueo es puntualmente la de Sunchales? Al principio fue en todas las plantas, con mucha fuerza, y en el centro de distribución que está sobre la Panamericana y en el ingreso a Buenos Aires. Después fueron pudiendo poner en marcha las diferentes plantas. La más afectada siempre fue la de Sunchales, y es la que sigue estando más afectada, con mayor paralización. Vos tenés en cuenta que Sancor debería tener entre 15 y 16 delegados, tiene 80, y la mayoría de ellos, te diría yo algo así como un 40%, están en la planta de Sunchales. Entonces la paralización que hay ahí afecta de manera muy directa, por ejemplo, a la producción de leche maternizada, a la Sancor Bebé. La famosa Sancor Bebé, exactamente. Pero bueno, lo que ha pasado también es que se han logrado concretar algunas exportaciones, que incluso el gremio los denuncia como derivación de dinero fuera del país. Digo, todo este tipo de cosas han pasado en todo este tiempo, son muchos meses de mucha confusión pública, el que no está todos los días pasa algo, y todos los días es algo que desconcierta al criterio general. Entonces, es muy difícil seguirle el hilo a esto, y también es muy complicado el día a día de los trabajadores. Yo siempre explico que si hay algún delito que haya cometido, que cometa, no sé, el consejo directivo actual, los anteriores, que den las explicaciones en la justicia, pero lo que hay que lograr es que más de 1.500 personas puedan hacer su trabajo normalmente todos los días. Está más que claro, está más que claro. Con las complicaciones que han tenido en el de salarios, todo, ¿no? Pero que la normalidad más o menos vuelva a la vida de esa gente. Sin duda. Elida Thierry, te agradecemos mucho este contacto con Palabra de Cambio, y por supuesto esperemos que la denuncia que presentaste llegue a buen puerto y se identifique a quienes te amenazaron. Que siga bien tu sábado, muchas gracias. Gracias a ustedes por el contacto a disposición. Hasta las 7. Escuchalo a Daniel Aprile en Radio 10.